Un cordial saludo para la tutora Beatriz Amador y para los compañeros del curso de Pensamiento Crítico. Mi nombre es Fabián Caicedo Vegas, soy estudiante de licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y pertenezco al CEAD Pasto. A continuación voy a hacer algunas reflexiones sobre el tema del pensamiento crítico expuesto en las entrevistas de Cibersofía y en el artículo cuyo nombre era Percepciones sobre pensar críticamente en Colombia. Bueno, entonces en principio quiero abordar como los 3 lineamientos del pensamiento crítico que más me llaman la atención presentes en el artículo, y es, por ejemplo, que para el autor Adorno el pensamiento crítico debe ser autónomo, es decir, para concebir un pensamiento crítico como tal, pues no debe haber condicionamientos, ¿verdad? Esa es la versión del autor Adorno. Por otro lado tenemos la caracterización del pensamiento crítico realizada por parte del Ministerio de Educación Nacional, que nos habla sobre unas características justamente que definen el pensamiento crítico, que nos pueden dar una idea de cómo debe ser ese pensamiento para realmente pensar que es un pensamiento crítico. Entonces nos hablan de la comprensión, del análisis, de la identificación de las deficiencias en argumentos y de la evaluación, es decir, nos hablan de esas habilidades necesarias en una persona crítica para desarrollar lo que es el pensamiento crítico. Entonces, en esta visión podemos observar que ya hay condicionamientos, que para el Ministerio de Educación Nacional es importante que haya unas características que definan este tipo de pensamiento, ¿sí? Y por otro lado tenemos a la autora Walsh, que hace un reconocimiento de lo que se encuentra por fuera de la parte dominante, es decir, aquí ya es importante reconocer la presencia de las personas, digamos, o de los grupos que piensan diferente al general de la sociedad, ¿sí? Entonces, dar cabida a la diversidad y a las diferencias. En relación a estas 3 posiciones, yo me identificaría mucho más con la del Ministerio de Educación Nacional, porque si bien es cierto que, como dice el autor Adorno, el pensamiento crítico en sí mismo no debe tener ningún tipo de condicionamiento, ¿verdad? Digamos que entre más condiciones existan, más se va a perder ese criticismo. Entonces, es una definición bastante acertada. Sin embargo, pienso yo que la importancia de un pensamiento crítico como tal va más allá del concepto, y es como preguntarse el por qué y el para qué. O sea, ¿por qué es importante para mí ser crítico? ¿Para qué quiero ser crítico? Y en este orden de ideas, el pensamiento crítico estaría encaminado en una búsqueda personal de la verdad, en una búsqueda social del bienestar común. Entonces, sí pienso yo que el pensamiento crítico en realidad debe estar guiado por unos lineamientos y por unos objetivos específicos para cada individuo. Por eso tenemos que, en uno de los audios se habla sobre los criterios que sugiere Kant para saber cuándo un individuo ha alcanzado la mayoría de edad. Yo lo interpreto como que un individuo que ha alcanzado su madurez, más bien dicho. Entonces, nos hablan de pensar por sí mismo, que es justamente un pensamiento crítico, pensar en el lugar del otro, la empatía, ser capaces de ponernos en el lugar del otro y ser consecuentes con lo que pensamos, con nuestros actos, y evidentemente buscar, digamos, nuestra verdad, digamos, los caminos que
que nos lleven a una mejor realidad para nosotros, sin detrimento de la realidad de los demás, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el pensamiento crítico en Colombia? Bueno, esto se puede abordar se aborda de hecho en las entrevistas desde dos perspectivas pues muy relacionadas con lo que a nosotros en realidad nos interesa, que es la educación y la sociedad. Entonces, pues en educación justamente se trata de formar individuos críticos pues desde el ámbito universitario, desde la academia, y se resalta el conjunto de habilidades necesarias para el continuo aprendizaje que permita una proyección de formación para toda la vida, ¿sí? Es decir, todas aquellas herramientas que nos sirvan para estar abiertos a un continuo aprendizaje y que esa formación que vamos adquiriendo pues nos permita seguir creciendo tanto como individuos como actores críticos de nuestra sociedad. Y en la parte social pues es necesario proponer transformación, ¿verdad? No solamente quedarnos con la crítica de las cosas que están mal, sino proponer qué queremos, qué podemos hacer nosotros al respecto de algo que está mal y que evidentemente puede mejorarse. Entonces, se trata pues también de proponer soluciones, ser actores de transformación social que nos conlleven a superar las diferentes dificultades de nuestra realidad nacional. ¿Se permite en nuestro país pensar críticamente? Pues digamos que dependiendo del contexto, ¿verdad? Pero en términos generales podríamos pensar que no. Es conocido por todos nosotros pues que hay un abuso del poder en muchos casos, y por tal razón pues hay un respeto a las instituciones desmedido, diría yo, y esto pues en ocasiones nos lleva a un desinterés total por nuestra realidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos da miedo pensar diferente o expresar nuestros pensamientos diferentes a lo ya establecido, porque pues corremos el riesgo de ser pues tildados de pronto de tener pensamientos pues de rebeldía, que en realidad esa rebeldía no expresa nada bueno en nuestro contexto. Pues todo lo contrario, una persona rebelde en nuestro contexto es una persona que está yendo en contra de las leyes del gobierno, y eso está mal visto en muchos casos, cosa que va en detrimento del pensamiento crítico. Es decir, no podemos pensar diferente, nos da miedo pensar diferente porque pues hay peligro de que pueda pasar algo con nuestra vida, con nuestra humanidad, con nuestras familias. Entonces sí hay una problemática con respecto a pensar diferente, al pensamiento crítico, pues sobre todo en la parte política, ¿verdad? Entonces sí se presenta ese desinterés, o sea, todo esto lleva a un desinterés total por nuestra realidad. Pensaba yo en el ejemplo de las elecciones a presidencia. No somos muchos los que nos damos realmente la tarea de examinar el plan de gobierno de cada candidato y pensar con cuál nos podemos identificar más, cuál es el que más se acerca a lo que nosotros creemos que en realidad le va a servir a nuestro país. Simplemente nos dejamos llevar por los comentarios de las otras personas. Los medios de comunicación pues invaden nuestra realidad y de hecho prácticamente definen y deciden las votaciones, ¿sí? Ellos piensan por nosotros en muchos casos. Entonces sí se mira que hay una dificultad para pensar críticamente en nuestro contexto nacional. ¿Cómo podríamos contribuir en la formación de individuos críticos? Pues yo pienso que lo más importante es mostrar el camino. Decirle a una persona pues que indague, que busque su verdad, que sea dueño de su verdad, pero entendiendo esta verdad no como una verdad absoluta, porque las verdades, pues como hemos visto a través de la historia, no son entes absolutos,
son más bien relativas, están en continuo cambio, entonces debemos estar preparados para romper paradigmas en cualquier momento y pues que esa búsqueda de la verdad sea un proceso de concienciación, y de formación que nos encamine en la búsqueda de nuestro bienestar y del bienestar de la comunidad, ¿por qué no?